Toda esta colina eran canteras, todo era erosionado, toda la montaña era erosionada. Yo aprovechaba esto porque era mi campo de entrenamiento. Nos están matando y que se preparen, seguimos luchando. Tápese bien la cara, que esto está que arde y a llenar las calles. Hoy se enciende una vela por cada vida perdida. Caminamos al declive y no vemos la salida. Hoy sangre corre en mi tierra y me llena de dolor. No hay canción que resucite al líder que ayer murió. Los invitamos a este viaje por la historia y la geografía de la localidad de San Cristóbal. Es un viaje de los hijos del río Fucha. Inicialmente vemos el Hospital Materno Infantil, lugar emblemático que ha aportado mucho a la salud de los habitantes de nuestra localidad. Enseguida encontramos la sede de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, lugar emblemático de luchas por los derechos en este país. Luego encontramos el Instituto de Ciegos, también a su lado el río Fucha, ayer con aguas cristalinas, hoy lamentablemente contaminadas. Y aquí está el Parque de San Cristóbal, con sus jirafas también emblemáticas para la memoria de cualquier habitante de nuestra localidad. A estas montañas llegaron campesinos en las décadas del 50, del 60, expulsados de sus zonas de origen, a poblarlas, a hacer sus avenidas, sus calles, sus carreras, trayendo esos mitos campesinos e instalándolos en esta nueva cultura. Vemos que en 1973, aquí en La Ye se desarrolló un paro por el transporte, lugar de heroísmos, como haber tumbado una piedra gigantesca de más de 1 tonelada sobre la avenida para parar el tráfico. Y luego estos mismos vecinos participaron en el paro cívico de 1977. Estos movimientos fueron emblemáticos para la historia cultural de la localidad. Fueron un semillero de otras acciones culturales, infantiles, juveniles, de organización comunitaria. Y para enfrentar esas adversidades tuvimos que organizarnos con grupos que trabajaban por la cultura, por la educación, por la alfabetización, por el desarrollo comunitario. Así llegamos hasta hoy para narrar estas historias. Es por luchar contra la desigualdad, por soñar con un mundo mejor. Es frustrante la realidad con la que despertamos, nos desvelamos más. Esa fue una lucha muy tenaz, la gente tiene muchos recuerdos de eso. En ese paro fue una pelea por el transporte y otros servicios, porque el transporte no llegaba hasta arriba a Juan Rey ni Altamira, o sea, era muy poquito el transporte. De hecho, estaban los municipales y tal cual transporte que había. ¿Se acuerda, Hernando? Pues lo grave de ahí era la movilización de la gente, porque el transporte no estaba calculado para tanta gente que empezó a poblar la localidad. Y entonces no había sino una empresa que llamaban Continental. La Continental que organizó el padre García Herreros del barrio Quindío al Minuto de Dios. Lo que más recuerda a la gente ahí es que movieron una piedra entre mucha gente, una piedra que pesaba 1 tonelada y la arrojaron sobre la calle, sobre la carretera para trancar la llegada de la policía sobre todo. No, pero lo más curioso es cuando cae la piedra, se parte en cantidad de pedazos y aparecen las señoras con ollas, leña y café, y eso fue la tomada de tinto de todo el mundo a expensas de la piedra que había caído en la carretera. El paro duró 4 días, ¿verdad? 4 días. Y en la vidriera de Quindío también la gente se manifestó arrojando vidrios y una señora incluso amenazó con incendiar un automóvil. Pero resultó que la amenaza era con agua y no con gasolina. Pero ¿se acuerda que también pasó lo del capitán, que le dieron piedra a la policía y al capitán le sacaron un ojo? Eso fue terrible. Es que el capitán estaba mirando así cuando le cayó el ladrillazo. Algunos líderes que estuvieron en el paro por el transporte en el 73 van a estar después en el paro cívico nacional del 77. Eso fortalece
el movimiento de Juntas de Acción Comunal para llegar al paro del 77. ¿Sabe quién es el que más sabe de este asunto? Sí. Fausto. ¿Fausto el cantante? No, el líder social de la Y. Ah, ya, sí, claro. Él sí conoce, Fausto sí conoce el carpintero. Preguntémosle a él. Preguntémosle. Vamos. Y gracias a ese paro pues logramos la actividad que nos mandaran los municipales, pero todo el paro lo dirigimos los jóvenes que éramos en esa época. ¿Qué pasó en ese día específicamente en la Y? En la Y, como eso es lo que es hoy en día la Nueva España, eso era una loma, pues nos concentramos en la loma y de esa manera la policía no nos pudo desactivar, no nos pudo hacer nada y esa fue la única forma de nosotros lograr conseguir el éxito para la zona cuarta. Y debido a eso logramos muchos éxitos. A raíz de eso vemos el progreso como donde estoy aquí para ahorita, vemos el Hospital de la Victoria, vemos el Hospital de San Blas, vemos una cantidad de colegios que se hicieron gracias a esa época de petición y que seguimos los liderazgos. En esa época fuimos líderes que marcamos la historia en la zona cuarta. Nosotros conseguimos de eso que hubiera un progreso más para nuestra zona, porque hasta esa época la zona éramos las ovejas negras de Bogotá. En otros puntos se concentró la comunidad, sí, ¿cierto? Se concentraron en Altamira, en el Quindío y una parte aquí en la Victoria también. Pero la Y... Pero la Y era la zona piloto. La Y fue la zona piloto porque en esa época, recordemos que la Y era la salida de la antigua Villavicencio. La primera vía de Villavicencio fue esa, ese era el número 1. Y taponar la entrada para Villavo, ese era el plan de nosotros. Porque esa era la única forma para que nos escucharan. Y en ese paro fue un ejemplo para la zona cuarta y fue un ejemplo le dimos un ejemplo a Bogotá, que en esa época fue un éxito. Y la piedra no, porque la piedra estaba al borde de la carretera, lo único que hicimos fue moverla, pero era gigantesca. Una piedra por histórica, porque logramos moverla y logramos tapar la vía para que las autoridades vieran que no podían subir los carros. Entre piedras y montañas, entre flores y esporas, yo crezco, yo ando por todos lados y soy parte de tu vida. No puedes... Pero esta casa representa las luchas campesinas por más de un siglo. La ANUC, según recuerdo yo, formó parte de la iniciativa de Carlos Lleras Restrepo para hacer la reforma agraria, una reforma agraria que se ha omitido durante mucho tiempo y que en este momento está casi que de moda. En este lugar se recogieron las cartas que en el PIDUSOP, Plan de Desarrollo de la Zona Suroriental, se planeaba hacer la Avenida de los Cerros y la gente luchó contra esa avenida. Llegaron unas cartas citatorias del IDU y aquí la gente de este barrio, en una marcha desde Vitelma hasta este lugar, recogieron esas cartas, las metieron en un ataúd y las enterraron simbólicamente. Es el primer teatro que tiene la localidad. Aquí en este teatro, de los que usted habla, inició las peñas culturales Ricardo Vaca, nuestro cantautor. Después del paro del 77, los jóvenes con esa necesidad de ir y de pensar en otro mundo, en otros encuentros, hay esa posibilidad de ir a la universidad pública. La universidad pública para nosotros era imposible. Y llegamos algunos a la universidad pública y empieza a haber un movimiento cultural y social en la localidad. Pero hay algo que es supremamente importante, son los medios de comunicación que se van creando a través de todo ese movimiento juvenil que existe. La localidad cogió las banderas de la ciudadanía porque éramos ciudadanos de tercera, ignorados y anónimos, solamente referenciados cuando había algún hecho de sangre, pero de resto como ciudadanos con derecho a la ciudad.
no éramos vistos desde el punto de vista institucional. Esos paros, ese movimiento son la materialización de unas necesidades represadas que generan ya la aglomeración de gente para luchar por sus derechos, y eso es lo que tiene que ver con lo que hasta ahora se ve. Mucha de la juventud de este territorio fue consciente de que eran ciudadanos de este país, pero también desde las administraciones se dieron cuenta que aquí había un territorio habitado por talentos y por gente que quería construir el país. Y es que los medios nos ven desde otro punto de vista distinto al que nosotros tenemos que implementar como ciudadanos, y entonces se hace necesario lo que usted conoce, Oscar, para implementar en contra de estas implementaciones de ignorancia y de anonimato. Se necesita toda una corriente de medios comunitarios y alternativos que miren desde nuestra propia identidad y descifren lo que sucede en nuestra cotidianidad desde el punto de vista de la construcción de país. Esa fue una de las lecciones que quedó de ese movimiento social a partir del paro por el transporte, de la lucha contra el plan Pidusov, del paro cívico del 77. Surgieron muy temprano, en la década de los 80, varias agrupaciones comunitarias. AFANE, en el barrio El Quindío, para proteger a los niños especiales. Surgió Avesol, con su periódico Ya Casi, en ese sentido del periodismo alternativo. Surgió todo el movimiento de José Urrego, un movimiento artístico y cultural, Pepazo con la educación para adultos, La Promotora promoviendo la alegría en la parte media de la localidad. Muchas organizaciones sociales de la localidad surgieron a partir de esas lecciones que nos dejaron esos paros. Oiga, Oscar, pero algo que sí es supremamente importante ahí es también aparecen desaparecidos. O sea, muchos jóvenes empiezan a desaparecer por cambiar de pensamiento, y no hemos cambiado mucho. O sea, si estamos pensando distinto, nos han desaparecido, nos desaparecen los jóvenes en este momento, y nos han amenazado a nosotros y a muchos líderes de todo el país y de todas partes por tener otro pensamiento distinto. Se aplica lo de Descartes: pienso, luego desaparezco. Y aquí te descartan. Contaminado, frailejones incendiados y montañas que han quemado, los cuerpos que han arrojado, mujeres que han violentado, arrastrando por el agua líderes asesinados. Nacemos del suroriente, bañamos toda la gente, soy páramo y soy tu fuente de hidratación. No estaremos condenados a morir por el pasado, cuidaremos las reservas, el pensamiento y la soñación. Soy río Fucha, soy río Fucha, soy río Fucha, soy río Fucha, soy río Fucha. Hay que partir de que es una localidad que tiene una gran energía. Y tal vez si no hubiera existido el centro comunitario, esas energías hubieran encontrado otras sendas. Decir que mi nombre lo tuve que cambiar en la época de persecución política en el momento, porque me iba para el extranjero. Allí conocí a unas personas que me iban a dar el apellido para darme la adopción, pero desafortunadamente no me dieron el apellido y tuve que quedarme con el nombre. Por eso me llamo ahora, soy Joseph. El proceso cultural de la Casa de la Locura se hizo en un momento crucial. Yo venía trabajando en la Universidad Nacional, en el grupo de títeres de la universidad, en apoyo con ellos como asistente, y
Allí conocí pues en residencias de la universidad muchos grupos, personas que militaban en diferentes partidos, y a través de la motivación de ellos y de este centro que tenía unos espacios sin utilizar, entre esos estaba una panadería que queda en este sector, me pareció importante rescatar ese espacio para comenzar a hacer unos talleres de teatro en ese momento. En realidad era la Casa de la Cultura, pero vimos que en algún momento todo el mundo decía que esto era una locura, porque era como la competencia que había en el momento con las actividades del centro. El centro era muy grande. Recuerdo en ese momento el bibliotecario Adolfo Bonilla, quien me motivó mucho, estaba Alfonso Cuervo, que también me motivó mucho para rescatar este espacio, estaba Severiano, y estaban muchos que en este momento se me escapan, que trabajaban en el centro, y tuve pues el apoyo de ellos para que se rescatara este espacio, y que ellos fueron también pupilos en los talleres que se dictaron, se comenzaron a dictar. Se reunían grupos que en el momento estaban motivados por la situación de política, y aquí se toleraba, aquí se encontraba el M-19 con el EPL y no pasaba nada, se abrazaban y participaban de las charlas, de las tertulias que se hacían en la Casa de la Cultura. Por ese motivo la gente pensó que era un espacio que era muy loco estar ahí, porque pues todo el mundo se toleraba, y pues al mismo tiempo pues habían resultados positivos. Era una competencia con el centro, que era lo que ella manejaba, y decidió cerrarnos el espacio, no dejarnos participar más, nos prohibió la entrada, y pues nos amenazó también con traernos la policía, desalojarnos, y finalmente se le ocurrió incinerar todo lo que teníamos de archivo allí, donde existía una pequeña sala de teatro, un teatro de bolsillo. Ahí hacíamos actividades de recitales de poesía, presentábamos películas infantiles, y teníamos pues una variedad. Fue muy triste ver cómo todos esos sueños se convirtieron en cenizas, y finalmente, pues como yo no soy de derrota, o no era digamos un personaje derrotado, opté por rescatar un espacio más al suroriente, más arriba, en el barrio Juan Rey, donde creé el Tallercito Teatro. Aquí venía yo con los zancos y saltaba de montaña en montaña hasta llegar a la parte de abajo, donde ahora queda el barrio Diana de Turbay. Y fue muy importante. Yo traje a algunos zanqueros a entrenar acá, y no fueron capaces de sostenerse en los zancos. Le cuento eso porque me parece tan importante que se haya rescatado este espacio, porque hoy lo veo tan diferente, y pues todo el verde que da es como la esperanza que sentía, digamos, en esa época, ¿no? El camino que nos conduce hasta este punto en el que nos encontramos en este momento, en medio de estos dos proyectores de cine, inicia en el barrio San Isidro y en el barrio Atenas en el año 79 aproximadamente, cuando se formó un grupo de lectura de la Biblia y lectura literaria alrededor de
unas monjas llamadas monjas asuncionistas en el barrio Atenas y un grupo de universitarios que trabajaban en un proyecto infantil en un jardín en el barrio San Isidro. Y se creó una primera organización cultural, o una organización cultural porque significaría desconocer que ya hubiera otras, que se llamó la Coordinadora para la Cultura Popular del Suroriente, que pretendía desarrollar actividades de promoción de actividades culturales aquí en la localidad. Se hacía programación en los barrios y en ese contexto surge el proyecto Cine Espectáculo, que coincide entre el año 81 y 82 probablemente la formación de una organización llamada IMPROCOM, Integración al Progreso Comunitario, que era la convocatoria hecha alrededor de las actividades de capacitación de diferentes cursos que había aquí en el centro comunitario y que esperaba de que sus usuarios, más allá de formar una empresa personal a partir de las capacitaciones que tuvieran, se generara una organización de solidaridad alrededor de lo que era eso, el progreso comunitario. A este IMPROCON pertenecían todos los grupos que teníamos labor aquí en el centro de La Victoria, entre esos el grupo de los victoriosos. En ese contexto decíamos que se desarrollaba aquí en este teatro un programa llamado Cine Espectáculo, que consistía en que cada fin de semana o cada 15 días se programaban actividades de cine a partir de las cuales se presentaban grupos. ¿Cuáles grupos? Grupos de música, de teatro, de títeres, de danzas, en medio de la película, es decir, se hacía el cambio de rollos y al final del primer rollo se hacía interrupción para presentar uno u otro grupo. Los cineforos eran sencillos, terminaba la película y se hacía una pequeña charla en la cual se motivaba a que siguieran viniendo aquí a ver las películas de cine mexicano que eran con las que se habían iniciado y se esperaba que se pasara a otro tipo de recepción, a otro tipo de películas y también que si conocieran de grupos que había aquí en la localidad, los trajeran acá. Resulta que en una ocasión quienes operaban estos equipos al hacer el inicio de la película no miraron cuál era el número del rollo y pasaron tal vez el segundo o el tercero y obviamente el primero pues lo pasaron después y empezaron a escuchar la rechifla y la protesta del público al ver que el protagonista o algunos personajes de la película que aparecían muertos al paso del primer rollo, luego aparecían vivos en el segundo. Entonces afortunadamente eso pues no pasó a mayores y se dio la explicación que fue un accidente pues de error, un accidente momentáneo. Pertenecía a Promotora Cultural del Suroriente, también pasé por Pepaso y Siglo XXI y ahí tengo una corporación que es Mujeres Unidas de San Rafael. Los periódicos así que recuerdo teníamos con el Grupo Popular Amistad, con la Promotora Cultural del Pepaso se trabajaba, pero me acuerdo mucho de Gacearte y de la revista El Tizón, de la cual
hacía parte. ¿Qué hacíamos? Trabajamos todo lo que era cultura acá en la localidad que nos unía. ¿Por qué era tan importante nuestros periódicos y nuestro trabajo de esa época? Era porque nosotros por ese medio era que nos comunicábamos entre los grupos, entre la gente de nuestra localidad, porque no trabajamos solo en un barrio, sino eran varios puntos donde se hacían muchas actividades culturales con esos periódicos. Y así era como hacíamos llegar a la gente todo lo que se hacía cultural en la localidad. Pues yo atendía esa papelería Macondo cuando nos turnábamos, me encantaba, los niños de los colegios iban, era como atraer esos niños y esa gente para que mirara todo el trabajo que había de esa prensa, de esos escritores, de esa cultura en nuestro barrio, de nuestra localidad, increíble, era un encuentro y era atraer y llegar a la gente. El trancazo, pues sí, salíamos por ahí, se hacían los festivales, salíamos con obras, con zancos, con la alcancía para empezar a trancar los carros para que nos ayudaran, todo era muy, muy sano, muy divertido, era el amor por el arte. Y así era que empezábamos también con los trancazos a recibir recursos para poder sostener esas revistas o esos periódicos. Fue que botaron una cosa así por delante de nosotros y ¡pum! Esa vaina explotó. Mi hermano se botó hacia el lado izquierdo ahí debajo de una silla y él me gritaba, agáchese, León, agáchese. Y entonces yo llegué y me boté pues encima de él. Y entonces fue cuando nos comenzaron a disparar, pero eso fue con todo, que nos dispararon por todo lado, nos disparaban por desde afuera. Y entonces yo iba a salir por una ventana y el tipo de dedos, ¡pum! Ahí estaba y me apuntaba. Entonces yo volví y me agaché donde estaba mi hermano. Y entonces como en la parte de atrás, debajo de la silla, ahí quedaba como un hueco, yo me estuve ahí. Entonces de repente empezaron a disparar esa arma larga, entonces era contra los tres, porque ahí estaban otros compañeros y nos empezaron a disparar y y dispare, Yo me acuerdo que se disparaba de un arma grande, eso que parecía como una escuadra. La mujer se levantaba detrás del morro de arena, a unos 3 metros de distancia aproximadamente, con las manos en alto y el revólver empuñado en una mano que soltó apenas se paró. En ese momento empezaron a disparar sobre ella y gritó y cayó al piso. Enseguida llegó un agente corriendo desde la avenida central. Entonces alguien le gritó, ¡hay que matar a ese hijo de puta! Y entonces empezó a llegar policía por todos lados, por encima de las casas y entrándose a todos lados. Después de eso, aquí dejaron a 2 agentes de la motorizada cuidando el cadáver. Y los demás se fueron. No dejaban salir a nadie de las casas ni asomarse por las ventanas. Siguieron escuchándose más disparos en otras calles. Cuando estamos conmemorando 37 años de la llamada Masacre del Suroriente o Masacre de la Leche, ocurrida el lunes 30 de septiembre de 1985, los compañeros artistas de esta localidad diseñaron este mural como homenaje
a las 11 víctimas por parte de agentes del F2, del DAS, del ejército. Imagínense que fueron 246 agentes armados los que enfrentaron a ese pequeño grupo de jóvenes, algunos militantes del M-19, pero también trabajadores y vecinos de este sector. Pero el lunes 30 de septiembre del 85 ocurrió aquí la toma de un carro de leche, aquí a muy pocos pasos de este lugar. Al parecer, estos militantes del M-19 estaban infiltrados por el DAS, por el F2, por el Ejército Nacional, y hay una reacción inmediata que los acosa, que los persigue. Ellos tienen que dispersarse por el Diana Turbay, por el Bochica Sur. Tienen que salir corriendo, ¿no? Son cazados y son masacrados. Según los testimonios que ha recogido la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron sometidos y en estado de indefensión fueron asesinados. Prácticamente fueron fusilados. Lo que dice la gente y lo que está en el proceso judicial. Primero, el proceso está en la justicia penal militar y allí se argumentó la legítima defensa de los policías. Pero muy pronto esta tesis se les va a caer. La Procuraduría va a sancionar inicialmente a algunos de esos uniformados. Después el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene que tomar justicia, acaba la prescripción y ordena seguir el proceso. Pero es la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que comprueba que esto fue un crimen de lesa humanidad, que esto fue una violación terrible a los derechos humanos. Y empieza todo el proceso de reclamo de justicia, de verdad y de reparación de las víctimas. Permítame recordarlos como un puñado de hombres y mujeres jóvenes, cargados de sueños e ideales de justicia social, convencidos de la necesidad de luchar en contra de la inequidad y la discriminación, y comprometidos con la emancipación de los pueblos. Valientes pregoneros de la libertad y la fraternidad, enarbolando las banderas de los más oprimidos, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, responsables como pocos por el cambio de la historia de nuestro país. Audaces y osados, seres excepcionales que se atrevieron a enviar un mensaje simbólico en contra del hambre y la injusta distribución de las riquezas. Pregoneros de la paz y de un cambio institucional, cuando los llamados a la guerra construían la agenda política de la época. Por eso permanecen en nuestra mente y nuestros corazones de manera perenne, y a quienes nunca podrán borrar de nuestra memoria.
septiembre de 1985. Once jóvenes asesinados a manos de la Policía Nacional. Su único delito, repartir leche a la gente pobre del sector. Hoy, 37 años después, este crimen sigue en la impunidad. Nosotros, dentro de la localidad de San Cristóbal, el arte ha sido un elemento que nos ha cohesionado, nos ha articulado para generar los diferentes procesos de organización social, comunitaria, de generar procesos de transformación con niños, niñas jóvenes y adultos. Los viernes de tertulia se hacían cada mes y nos organizábamos en ese entonces lo que era Promotora, Pepaso y otras organizaciones que estaban a la par, y hacíamos encuentros culturales. Entonces iba a Puro Pueblo, que estaba Oscar, estaba Patín, que eran los que iban a hacer toda la parte de teatro, estaba Americanta, que era música andina, que ellos tenían unas ruanas grandísimas y eran todos músicos con un propósito organizativo y político. Nosotros íbamos con la música, con los niños de danzas y todo, a La Gloria, donde estaba Pepaso. Y así nos fuimos alimentando y encontrando con todo lo del carnaval suroriental y su carnaval, ¿se acuerdan? Y ahí fuimos participando y activándonos, y después dimos vida a los festivales. Todo eso nos llevó a que el trabajo plástico, las puestas en escena, teatrales, musicales, se fueron articulando, y lo que le dio vida fue a los festivales del viento, con la construcción de las cometas. ¿Se acuerda de eso? Yo creo que las organizaciones, inicialmente agrupaciones, antes que organizaciones, coincidimos en la generación de espacios de encuentro, porque eran importantes esos espacios de encuentro. Cada agrupación lo hizo a su modo, desde esas búsquedas de una mejor vida para nosotros, para nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Esos espacios de encuentro nos permitieron generar, por ejemplo, los festivales, el Festival del Viento y las Cometas, el Festival de la Alegría, el Festival de la Cultura Popular, el Festival del Maíz, y otros espacios de encuentro como las bibliotecas. En la localidad tenemos mal contadas 20 bibliotecas comunitarias. Esos espacios de encuentro, ¿para qué? Pues eran espacios para sacar los niños, la gente de sus casas, que nos conociéramos unos con otros, que generáramos confianzas, afectos en torno al juego, a la lúdica, a la risa, a actividades recreativas y culturales. Colectivas. Fuimos generando una cultura de la vida, una cultura de la lúdica, en torno a todos estos espacios de encuentro. Pero por lo menos que han sido jóvenes que se han venido formando, y es una alegría porque uno dice, ese trabajo que se ha hecho gozado, también sufrido y también con retribuciones y con aciertos y desaciertos, ha generado semilla. Y no, creo que lo bonito. También ha llevado a pensar en la necesidad de mantener la escuela de arte, la EFARTE, que se han hecho muchos esfuerzos para que sea una escuela. Y creo que ahí también el arte, no solamente como lo piensa mucha gente, como lo bonito, la distracción, sino como el desarrollo del pensamiento artístico, es decir, como un acto también racional del cerebro, también como actos de creación, de procesos creativos.
necesitamos conocer la localidad, porque veníamos, digamos, de la parte reivindicativa, de la parte de necesitamos escuelas, necesitamos maestros, necesitamos muchas cosas, pero necesitábamos también investigar y conocer la localidad y conocerla en cifras, ¿no? O sea, es así que empezamos a mirar cómo estábamos en la parte ambiental, cómo estábamos en la parte de servicios públicos, cómo estábamos en la parte de zonas verdes, y conocimos la localidad en cifras, y no nos quedamos solamente conociendo la localidad en cifras, sino planteando alternativas, proyectos para solucionar esas problemáticas que detectábamos. Nosotros como organizaciones sociales, pues saliendo de los colegios aquí de la localidad, todos estábamos pues muy inconformes por la realidad que se vivía acá, que todo luchadito, nosotros transporte solo hasta Bellavista, ya siempre se nos quemaba el municipal o paraba el municipal y nos seguía subiendo y todos a pie, y veníamos en la lucha por el transporte, por tantas cosas, los que estudiábamos acá en el Colegio Juan Rey, inconformes con esta realidad. Muchos encontramos una alternativa, digamos aquí en lo legítimo, en lo legal, que fue hacer el trabajo con las organizaciones sociales y comunitarias. Nuestra apuesta en el caso de Pepaso fue por la educación, ¿sí? Educación y cultura. Otros se fueron por otras alternativas, pero hubo jóvenes de la época que decidieron irse para el monte porque no vieron aquí la posibilidad de transformar realidades. Pero es bueno comentar que eso de estar luchando por el Parque Entre Nubes, como les digo, en su momento hablábamos de 14 propietarios con escrituras del Parque Entre Nubes. No eran cualquier propietario, o sea, propietarios fuertes, y nosotros sabíamos que estábamos tocando intereses duros. Hubo amenazas al equipo de trabajo, ¿sí? A algunos más directamente que a otros, digamos, lo que hace que en algún momento se baje un poco el perfil de los líderes que estaban trabajando Entre Nubes, pero sí en las casas de algunos compañeros disparos, amenazas así, o sea, como un poco para que la gente se atemorizara frente a la situación. Entonces, la estrategia para luchar por el derecho a la vida era hacer festivales entre las organizaciones, las instituciones, para que pues entre todos pudiéramos visibilizar la problemática que se estaba dando. Dentro de las organizaciones, en su momento, veíamos que era necesario tener una organización de segundo grado, y se constituyó entre la promotora, entre Avesol, entre el vecino Pepaso, creamos la Asociación por el Desarrollo Comunitario Zona Cuarta. Y la Asociación por el Desarrollo Comunitario Zona Cuarta era, digamos, como el ente jurídico que posibilitaba en algún momento la negociación con el Estado frente a cómo trabajar el Parque Entre Nubes. Igual, Zona Cuarta era nuestra zona y era San Cristóbal. La dimensión del parque era San Cristóbal, pero también Rafael Uribe, pero también Usme. Entonces, con el tiempo y para crear esto del acuerdo distrital Entre Nubes, constituimos la corporación Parque Entre Nubes, ya con la agrupación con organizaciones de las 3 localidades. Son emociones que se encuentran, son muy hermosas, en el sentido, por ejemplo, de ver materializado lo que en algún momento decíamos que no podía ser posible, ¿sí?
Después de haber hecho este recorrido por los lugares y momentos históricos o que consideramos más importantes en la historia cultural de la localidad, pues hemos llegado al final. Aquí hemos entregado nuestro corazón entero, a veces ardiendo, a veces llorando, pero siempre participando de la vida comunitaria, porque confiamos que es en la solidaridad y en los aportes que cada cual pueda hacer por el futuro de esta localidad, que ahí nos vamos construyendo. Ahora vamos a entregarles el legado a la generación más joven. Esperamos que los niños, los jóvenes que están naciendo, que se están construyendo en esta localidad, pues aprendan de estos símbolos culturales, la cometa, el afiche, el periódico, el instrumento musical, la máscara. Todo eso marcó nuestros corazones y nos impulsó para llegar hasta este momento. Es la fiesta cultural que les entregamos como aporte a las nuevas generaciones de la localidad de San Cristóbal. Abre la ventana de tu vida, que alguien pasa por la vía, dale tu amor. Abre la ventana de tu corazón, que alguien va pasando. Amor es la llave que abre todo corazón. Hay tantas personas en busca de amor, pero rara vez lo encuentran. El amor es un hueco que se ha de llenar. Ahí recibirán, por eso abre la ventana de tu vida, que alguien pasa por la vía, dale tu amor. Abre la ventana de tu corazón, que alguien va pasando. Amor es la llave que abre todo corazón. Tú puedes dejar un poquito de amor en los corazones vecinos, unas palabras, una mirada de comprensión. Un poquito de amor ayudará un montón.